Coordenadas de las Escrituras Etnográficas, que nos imparte el maestro Carlos Rojas Ramírez. El maestro Carlos Rojas Ramírez es estudiante y docente de la Universidad Veracruzana, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y maestro en Estudios de la Cultura y la Comunicación por esta misma casa de estudios, donde actualmente cursa el doctorado en Investigación Educativa. Sus áreas de investigación se enfocan en la lexicografía hispánica, la historiografía de la lengua y la cultura escrita. Es lexicógrafo y corrector editorial. Coordenadas de las escrituras etnográficas. Aquí en el título igual podremos pluralizar. Y fundamentalmente lo que me interesa compartir y sobre lo que quiero ahondar es sobre diferentes espacios en donde he encontrado referencias, lecturas, observando hacia dónde está girando la producción de discurso etnográfico, qué está pasando con las publicaciones, cómo se está editando, qué se está traduciendo, cómo está girando y hacia dónde está yendo algunos tipos de textos, algunos tipos de lecturas, ¿no? No haré tanto futurología, sino que me gustaría hacer como una especie de esbozo, un poquito histórico, plantear algunas referencias, plantear algunas analogías y ver cómo ha sido la construcción de este proceso. Hay 3 puntos de exposición, que son los que quiero trabajar, al menos en 1 hora aproximadamente, un poco menos, trataré de ser muy concreto. Siéntanse con toda la comodidad de prender el micrófono, de consultar, preguntar, discutir. Mucho de lo que digo tendrá el orden de una especie como de ensayismo muy oral, ¿no? Quizá no profundizaré con detalle y con el rigor que a veces se demanda en algunos puntos. Hablaré de varias lecturas, hablaré de varias lecturas que he encontrado, que me han gustado, que me han llamado la atención, de las que me gustaría saber más, algunas que incluso me gustaría leer y que no he podido leer, pero que las traigo o que las pongo aquí sobre el tapete para ir pensándolas, para en algún futuro posible trabajarlas. El primero es esta estratagema identitario que hemos dado en hacer hace algún tiempo, que es hablar un poco del locus de enunciación, es decir, desde dónde nos estamos pronunciando, o en este caso, desde dónde les estoy compartiendo lo que veo y lo que leo. El segundo punto va a ser esta idea o esta metáfora de la cartografía, de las coordenadas, de los mapeos, de las rutas, de los posibles campos. Y hablar después en concreto de un libro, que es la lectura que planeé para esta sesión, que es la de Mauricio Tenorio Trillo, de Cultura y Memorias, este manual para el historiador, muy bueno, un fragmento, hablar algunos aspectos sobre esa famosa teoría de la ventriloquia, referente a la escritura, y cerrar con un ejercicio, hacer un poco de etnografía de la memoria, escribir sobre una experiencia de literacidad y comentar esas experiencias. Yo espero, arranco y yo espero como 5:15 estar llegando al receso, hacer un receso de 15 minutos y cambiar a otro tema. Inicialmente me gustaría comentarles que no soy un antropólogo de formación. Yo llego a la antropología por otras causas. No me siento tan cómodo, pero tendría que decir un poco que soy más antropólogo, si no de formación, un poco más de crianza. Mi papá es antropólogo y eso me ha hecho que el lenguaje de la antropología me resulte familiar, ese tipo de convivencia. Me considero más como de oficio, como corrector de textos. Siempre me he dedicado a la corrección de textos, a impartir clases de redacción en educación superior, en educación media, aquí en Jalapa. Me gustan muchísimo los diccionarios, soy aficionado a la lexicografía, y cuando entré ahora al posgrado, soy de la misma generación que Cuau, me empezó a llamar muchísimo la idea de explorar diversidades de escrituras, diversidades a nivel histórico, a nivel disciplinario, a nivel de usos, ¿no? Me encanta la antropología histórica,
Así es como me he relacionado más con este campo y la historia cultural. Es decir, mucho en la línea de estar pensando cómo circulan conocimientos, o en el caso de la escritura, cómo circulan textos, cómo se distribuyen, en qué soportes, cómo se ha usado la escritura en este caso, ¿no? Siempre me considero como aficionado de toda esta línea, sobre todo Chartier, Roger Chartier me gusta muchísimo, es algo que leo, entonces así me gustaría definirme, por mis gustos, por intereses. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre la escritura de la investigación educativa, trabajando con investigadores y estar entendiendo cómo construyen sus textos, cómo han desarrollado su voz autoral, su identidad, qué escriben, cómo lo han aprendido, qué tipo de aprendizajes han desarrollado. Más o menos es como un itinerario de aprendizajes o una trayectoria de aprendizajes relacionados con saberes escriturarios, por llamarlos así. Y me encanta mucho representar fenómenos del lenguaje, ¿no? Me encanta muchísimo trabajar esa parte gráfica, como adjetivar fenómenos de la escritura, fenómenos de la lectura, y tratar de materializarlos en otros soportes a través de algunos elementos de la postproducción. Ahondar podría llamar como el gusto por la marginalia, por comentar textos, por subrayar textos, por estar analizando textos, por crear comunidades en torno a textos, por disfrutar, glosar textos. Todo esto es sobre lo que hoy quiero compartir. Es decir, qué se ha dicho sobre la escritura etnográfica, qué tipo de materiales hay, más o menos cómo los podríamos organizar, o más bien presentarles una posible organización, cómo surgieron, a qué responden, qué tipos hay. Esto es digamos, por presentarlo materialmente, la analogía que quiero proponer es, bueno, si tuviésemos este librero vacío, ¿cómo organizar una posible biblioteca etnográfica relacionada con aspectos de la escritura? ¿Qué tipo de textos ubicar? ¿Cómo organizarlos históricamente? ¿Se podría hablar de un posible canon? ¿Valdría la pena hablar de un canon? ¿En qué tipo de materiales? ¿Cómo han circulado en México o en nuestros estados, en este caso en el de Puebla, en el de Veracruz? O sea, como historias particulares o historias concretas de cómo ha circulado este tipo de literatura. Esto del librero es una analogía para reflejar una especie de disposición. O sea, siento que ese material puede reflejar cómo vamos construyendo nuestra identidad, nuestra subjetividad, cómo vamos albergando ciertos textos, y a partir de ahí empezamos nosotros a producir texto escrito o texto oral, ¿no? La primera analogía yo la denominé como una especie de geopolítica. Es decir, aquí es algo que he estado trabajando hace algunos años, para tratar de entender o cómo están circulando o cómo ha circulado históricamente la producción de textos etnográficos. Quizá está un poco influido este esquema por una propuesta orientada hacia la decolonialidad, tal vez. El hecho de comenzar a reflexionar, bueno, ¿dónde se comenzó a escribir etnografía? ¿Quiénes escribían? ¿Quiénes la leían? ¿Cómo era ese flujo? ¿Cómo funcionaban las editoriales? ¿Cómo funcionaban las traducciones? ¿Cómo se estaba traduciendo un tipo de saber? ¿Cómo funcionaron los exilios? El exilio argentino, el exilio uruguayo, el exilio chileno, el exilio español. Es decir, y concretamente, cómo nos llegaron ciertos textos, quiénes eran esos traductores. Ahí agregué una traducción de Eliseo Verón, de Tristes Trópicos. Cómo empezaron a llegar ese tipo de textos, cómo circulaban, para tratar de empezar a considerar la idea de que la escritura era una práctica importada de alguna manera, la escritura etnográfica como una práctica escrituraria importada, con una historia, con un contexto, con una fecha específica que comienza, ahí vendrían ya las apuestas, que comienza a finales de los años 50, finales de los años 60, a cobrar forma, a tener ciertos autores específicos, ciertos referentes. Agregué este texto muy emblemático que cumple, si la memoria no me falla, un poquito más de 50 años, que es de eso que llaman antropología mexicana. El año pasado estaban celebrándose los 50 años, o no me acuerdo si es pero que da mucho
para pensar una historia de la etnografía, pero a través de sus géneros, a través de sus libros, a través de sus textos, a través de las maneras en las que se ha comenzado a escribir. Agregué también ahí una edición de los Argonautas del Pacífico, esta que estaría en donde está Gran Bretaña, porque me interesaba recalcar ese hecho de que estamos a 100 años de la publicación de los Argonautas y de qué manera se podría generar colectivamente, abrir espacios para hacer un pequeño revisionismo tal vez y decir, bueno, ¿cómo ha cambiado ese género? ¿Quiénes están escribiendo? Si hoy comparásemos la producción etnográfica que se hace con lo que se hacía hace 100 años, ¿en qué cambios ha habido? ¿Qué cambios ha habido en los estilos, en las autoras, en los autores, en los temas? No es raro hablar ahora de etnografías extractivistas, tampoco es raro de etnografías que no tenían perspectiva de género, ¿no? Que son temas, que son pautas que quizá antiguamente, o esto mismo del locus de enunciación, que son formas o prácticas que no se estilaban o que no habían ganado su propia identidad y su propia autonomía dentro de un producto textual. Me interesa muchísimo este caso de Vinya Wainaina, de cómo escribir sobre África, un texto contemporáneo, editado en Sexto Piso, que tiene una postura muy crítica frente a la manera en la que se había escrito en África. Se había escrito y hecho documentales etnográficos, científicos, incluso literarios, y que empieza a cuestionar esa serie de representaciones, las maneras en las que se escribe sobre una realidad, para proponer otro tipo, para proponer una postura mucho más, lo podríamos llamar de retaguardia, más crítica, para negociar quién es el que puede escribir sobre tal, en qué códigos, en qué temas, con qué lugares comunes o lugares que se han vuelto comunes a lo largo del tiempo, y presentar ahí una nueva etnografía, o al menos una etnografía contestataria, escrita por sus propios agentes, por sus propios actores. Me llamaba mucho la atención que cuando comencé a agregar las portadas de estos libros, que no es exhaustiva, faltarían muchos títulos. Si hablásemos de un posible canon, traté de agregar algunos que se han mencionado a lo largo del seminario, hacer ese recorrido que vimos de Malinowski, de Margaret Mead, de Geertz. Puse algunos textos sudamericanos, el clásico de Huber, el de Lins Ribeiro sobre antropologías del mundo, para señalar de alguna manera desde dónde nos hemos estado leyendo. No podría hablar, no hablo, por ejemplo, por todos, más bien hablo sobre lo que he podido colegir, qué se lee, a quiénes, de qué escuelas, de qué tradiciones, a qué países en concreto responden, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, cómo se ha generado ese cuerpo de textos que ha delimitado estilos, que ha delimitado referentes, que ha delimitado géneros en concreto. Este es como un esbozo que en algún punto me gustaría trabajar mucho más, pero que responde a esa pregunta, responde, o más bien plantea esa pregunta. ¿Cómo se ha construido un discurso, en este caso un discurso etnográfico? ¿Cómo ese discurso etnográfico se ha distribuido? ¿Cómo se ha apropiado en otras latitudes? ¿Con qué pautas de escritura, con qué estilos, con qué fragmentos, con qué tipo de viñetas iba elaborando y cómo ha sido lo que ha llamado la doctora Laura Mateos, esta migración de estos discursos a otro tipo de espacios, migración que involucra intercambios de diverso orden, ¿no? Movimientos de investigadoras, de investigadores, movimientos de textos, de ideas, de teorías, de metodologías, que terminan por generar un cierto estilo etnográfico, por llamarlo así. A diferencia de este sistema más macro, que intenta dar cuenta de problemas, también críticas que no he recuperado, pero que también se suelen decir. Yo se la escucho a Gunther Dietz, me acuerdo hablando de Boaventura de Sousa Santos, o influido por su pensamiento, el hecho de dónde se genera cierta teoría etnográfica, cierta teoría antropológica, y de dónde se recuperan los datos, ¿no? En donde esta idea de nortes, en donde se teoriza, sures, en donde se vienen a extraer datos, que puede ser un parangón para nortes, donde se escribe teoría, donde se escribe más metodología, y sures, donde se aplica o se ensaya una aplicación de teorías importadas, que ha dado para muchas críticas, y que puede ser un punto actualmente para reinventar ese tipo de lógicas, ¿no? Empezar a generar otro tipo de teorías, de metodologías colaborativas, colectivas, mucho más inductivas, otro tipo de escrituras que atiendan
a intereses, a necesidades concretas, ¿no? Un elemento específico es, o la idea de geopolítica es eso, sortear la posibilidad de textos etnográficos orientados más hacia un norte y hacia una derecha tal vez, frente a etnografías escritas más desde un sur y desde una izquierda. Los matices aquí serían muy necesarios, pero empezar a notar o a leer también esta historia de la escritura etnográfica como una historia de políticas, de intereses, de posturas, de imposturas intelectuales también, donde en nuestro caso mexicano lo tenemos muy, muy claro, lo que vemos como dos posturas muy, muy claras en el campo del libro, de la lectura, de la escritura, de las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro caso, con lo que pasa con el Fondo de Cultura, por ejemplo, todo ese tipo de posturas como políticas que inciden directamente en lo que se va editando, lo que se va publicando, lo que se va reimprimiendo, lo que se va leyendo, lo que se va escribiendo, lo que va demandando el campo académico o el campo científico. Ahora bien, agregué dije, bueno, además de poderlo pensar a nivel histórico, pensar en los últimos 100 años, pensar en lo que se publicó, en dónde, quiénes, cómo circulaba, en qué universidades, de qué países hacia qué países, cómo se asumía, por ejemplo, lo que podríamos llamar nuestra cultura escrita mexicana o latinoamericana, cómo se asumía ante esos textos, como seguidores, como deudores, como, como de alguna manera reproductores o como críticos. Quería agregar esta idea también de coordenadas como más sincrónica y pensar en diferentes tipos de sistemas que nuclean un discurso o una producción etnográfica de texto. La coloquial aquí en el centro, esa producción etnográfica, o sea, me refiero a los papers, a los artículos, a los libros, capítulos de libros, todo lo que se va produciendo en etnografía, que sale de institutos, que sale de universidades, de editoriales, de proyectos independientes, de ONGs, del gobierno, encapsularlo en este pequeño esquema, ponerlo al centro para señalar otros sistemas con los que está relacionado, ¿no? Por ejemplo, empezaría por la esfera social, la realidad, las demandas contemporáneas, problemas sociales, problemas reales, concretos, a los que el discurso etnográfico atiende o la antropología atiende o las y los antropólogos atienden, desigualdades, violencias, género, identidad, migración, cambio climático, como estos temas estos temas emergentes que vemos, por ejemplo, como diferentes instituciones gubernamentales que agregué aquí, expresan o incluyen dentro de una agenda o dentro de su propia agenda como temas frontera, como temas que son subvencionados, como temas que son considerados prioridad del quehacer científico social. Entonces, esta relación entre problemas reales, problemas concretos, problemas materializados, que han sido tal vez problemas desde hace muchas décadas, pero que no habían sido visibilizados y que comenzaron a ser visibilizados por la propia producción etnográfica, por las propias etnografías de la violencia, del género, por las propias etnografías de la desigualdad, que se han hablado en otros casos. Entonces, esa relación entre un tema sobre el que se comienza a escribir, sobre el que se comienza a producir, que es también detectado por instituciones y que al mismo tiempo hay un proceso ahí dialéctico, instituciones que empiezan a decir, bueno, interesan estos problemas y se empieza a escribir sobre eso, se empieza a generar texto, se empieza a construir discursos sobre eso. Pero también hay otro tipo de sistemas, además de estas instituciones gubernamentales, las propias necesidades sociales, la propia formación, lo que se está formando en universidades, en institutos, en centros, en todos esos espacios, el tipo de formación que se está haciendo, o sea, qué se está escribiendo ahí, qué pasa con los géneros académicos, qué pasa con las tesis, qué pasa con los artículos, con los papers, siguen teniendo una interpelación para qué tipo de comunidades, hasta en qué medida esos géneros podrían cambiar o no podrían hacerlo, pero si siguen respondiendo a esas esferas sociales o si se tienen que buscar otros que ya no respondan a comunidades exclusivamente académicas o cerradas, ¿no? Agregué financiamientos, políticas, ¿no? Políticas que vienen de un orden global,
y que inciden directamente también en lo que se va produciendo en las universidades, en sus programas de estudio, en la formación de sus propios antropólogas y antropólogos, y que desde ahí comienzan a girar y a mover lo que se va leyendo, lo que se va escribiendo, lo que se va produciendo, la necesidad de renovar ciertas metodologías, de renovar ciertas prácticas de escritura. Todo esto decía, bueno, así como había este elemento, esta dimensión histórica, que podemos ir viendo, bueno, desde dónde nos hemos leído, cómo han llegado diferentes textos, qué se escribía, qué género era el que tenía, el que gozaba de mayor privilegio a lo que se escribe hoy. Dice, bueno, local, contemporáneamente, sincrónicamente, cómo funciona esto entre lo que yo deseo escribir, lo que necesita ser escrito, lo que necesita ser etnografiado, pero también lo que le interesa a ciertas instituciones que sea etnografiado, que sea investigado, y para lo que me están formando también, ¿no? Y ahí lanzo una primera pregunta de cómo es ese proceso de formación de una escritora, de un escritor etnográfico, ¿no? En caso de que haya, vamos a tratar de polemizar en ese tema, ¿no? Estos campos los quería recuperar para hablar entonces del tipo, de la diversidad de literaturas que hablan, que se refieren, que han reflexionado, que han construido textos muy buenos en torno a la escritura etnográfica, bajo estos dos panoramas, uno más geopolítico, histórico, este mucho más sincrónico, relacionado con diferentes agentes, relacionado con comunidades de investigación, con institutos, con centros. En esa doble propuesta que propongo para entender la producción, una producción de una literatura etnográfica, me gustaría, los coloqué aquí, empezar con este tipo de textos. Empezar con este tipo de textos que a finales de los años 70 comienzan a ser cada vez más recurrentes, empiezan a ganar mucha popularidad, y los titulé así, los oficios. El oficio del sociólogo, el oficio del lingüista, el oficio del historiador, el oficio del investigador educativo, y en este caso, en el etnográfico, el oficio del antropólogo de Huguet, como una primera literatura, digamos que en este librero que presentaba como una primera literatura que habla del quehacer etnográfico y antropológico en el sentido más lato, en el sentido más general, pero siempre, y Gregorio Hernández lo mencionaba, siempre con un capítulo generalmente final de la escritura. Mucha de la literatura etnográfica escrita por etnógrafos o teoría o sus propios textos metodológicos destinan al final de sus obras un apartado sobre la escritura. Y esto ha sido cuestionado mucho por los estudios de composición o de retórica de las ciencias, porque da la sensación o da la imagen de que la escritura fuese un proceso que se realizase al final, después de haber hecho, entrecomilladamente, la investigación, ¿no? Y muchos y muchísimos autores y autoras coinciden en todo lo contrario, en pensar la escritura como una forma procesual. Todo el tiempo estamos escribiendo cosas, apuntes, borradores, avances, artículos, descripciones, comentarios, ideas. Entonces hay todo el tiempo un proceso, y cada vez que estamos analizando datos, que estamos analizando entrevistas, haciendo, escribiendo preguntas, reflexionando, rumiando ideas, todo el tiempo estamos jugando y moviendo y haciendo muy flexible y muy plástica el texto escrito. Claro, a la hora ya de presentar una tesis, de presentar un capítulo, de presentar un libro, etcétera, vamos hacia un fenómeno que está muy cercano, pero que lo quiero diferenciar nada más ahora por este aspecto, que es la publicación, ¿no? Que es una práctica de escritura, pero incluida con otras muchísimas formas de escribir a lo largo de una formación como investigador, como investigadora, como antropólogo, o como quehacer antropológico, ¿no? Entonces, esta primera literatura es la que quería compartir inicialmente, la idea de estos oficios, de estos tipos de libros que reflexionan sobre el método, reflexionan a nivel epistemológico, reflexionan sobre para qué estamos actualmente utilizando nuestros textos escritos, y podría haber otras oportunidades, y que se vuelcan desde su propia perspectiva, desde su propio oficio y sus experiencias de investigación, a hablar sobre este oficio, de lo que antiguamente, o me gustaba mucho esa idea esta idea es de David Russell, me parece que se llama, que es el arte de la escritura no artística. Un capítulo así lo
lo titula este famoso arte de la escritura no artística, de esta escritura social, de esta escritura de las ciencias sociales, o lo que más atrás también se hablaba de las famosas ciencias de la soledad, para hablar de lo que tenía que ver con la escritura y que tiene que ver con los espacios, con el trabajo de gabinete, con el trabajo de archivo, con el trabajo en la mesa, con un conocimiento un autoconocimiento de nuestros propios intereses, de nuestros propios gustos, ¿no? Hay otra muy cercana, parecida, digamos, con un parentesco literario importante. Agregué estos, los famosos textos sobre etnografía, que tienden hacia dos grandes flancos, en mi opinión, hacia la idea del taller, o sea, esta idea de la etnografía como proceso, de la etnografía como acompañamiento, y que subyace en ellas, a partir del conocimiento de ese método, una forma de escribir, una serie de textos, es decir, como el uso interno que hace un antropólogo de sus materiales escritos, sus diarios, sus fotografías, sus borradores, cómo los comparte, con quién los comparte, las revisiones, los seminarios, en dónde los lee, en dónde los da a conocer. Esta idea muy, muy bonita de la que ya había hablado la doctora Laura Selene, del tejer el texto etnográfico, esta metáfora que está en el taller del etnógrafo, pero agregué también otra de Ricardo San Martín Arce, que tiene este texto también breve, sintético y de una claridad muy, muy meridiana sobre su idea de cómo él produce texto etnográfico y hace sus investigaciones cualitativas. ¿Qué pasa con la experiencia de campo? Este tipo de literatura muy similar, yo la consideraría como más específica en comparación con muchísimos manuales. No agregué aquí una foto, por ejemplo, del de Denzin y Lincoln, que siempre es muy, muy recurrente y muy citado y siempre se recomienda, sino que agregué concretamente sobre la escritura de la investigación cualitativa en general, y estos otros dos de la escritura etnográfica en particular. Agregué las fotocopias por este gusto que les mencionaba hacia los soportes, hacia las maneras en que circulan los textos, en las maneras en las que se leen concretamente, en las que los lee una comunidad de etnógrafas, de etnógrafos, en las maneras en las que los distribuyen y se hacen de ellos, y que son textos como a caballo entre un carácter polémico, polemizador, de diálogo, entre expertos, por llamarlo así, pero que también tienen una beta formativa, o sea, que están pensando siempre en nuevas generaciones como una tradición de llegar a ser una autora, un autor, y en ese punto de llegar a ser, tener el quiebre existencial de buscar formar a otras y a otros, ¿no? En este segundo tipo de textos, pienso, por ejemplo, en estas dos lecturas que agregué, y ahorita el video lo menciono, que ya tienen ese carácter mucho más formativo, pensados para estudiantes, pensados para comunidades que están experimentando la lectura, en este caso en el texto de Crotz, que si no estoy equivocado es un texto que surge a petición de los propios alumnos y alumnas no sé si de algún posgrado, ahí tengo el dato, no lo tengo tan concreto como quisiese, pero que habla de la búsqueda de entender cómo acercarse a un texto etnográfico. Es bueno el argumento, me gusta mucho el argumento de Kurtz, lo primero que distingue entre, bueno, los textos etnográficos. Ya en estos contextos, la idea no es tanto leerlos o distinguir su lectura de su estudio, ¿no? Entonces comienza a hablar de cómo él trabaja los textos etnográficos, cómo los trabaja ya concretamente, cómo los lee, cómo los subraya, en qué se detiene, cómo los relee, qué tipo de preguntas les hace, como ya formas concretas, antes hace unas décadas diríamos disciplinarias, pero diríamos propias de un área de conocimiento, para trabajar sus propios materiales, sus propios saberes, ¿no? Agregué este video, estas conferencias, que me parecen también que ya hablan de una apertura y de la necesidad de abrir este tipo de saberes haceres, este tipo de formas de construir textos. Hay como toda una serie de videos, de seminarios. Agregué aquí uno de Restrepo, que es muy
tiene esta forma tan directa o esta forma tan clara y a veces con mucho vigor y con mucha agilidad, y siempre llena de un trato muy cercano, como que genera mucho rapport en estos seminarios que podemos ver en YouTube de manera gratuita, hablando de sus experiencias de escritura, de qué piensa de los textos, conociendo sus imaginarios sobre la literatura etnográfica, al mismo tiempo que también tiene esta dimensión crítica. Este es del texto que tiene en siglo XXI, del de Antropología y Estudios Culturales, un capítulo que le dedica a la escritura y en concreto a la escritura en posgrados, en donde habla de algo que se ha mencionado mucho sobre el privilegio de escribir, quién puede escribir, quién tiene las posibilidades para escribir, quiénes pueden teorizar, ¿no? Qué teorías son validadas, cómo se generan subalternizaciones y marginaciones, ¿no? O sea, porque hay voces que tienen o que ostentan mucho más poder y mucha más autoridad intelectual que otras, ¿no? Entonces puede ser una sociología de la escritura etnográfica o una política de la escritura etnográfica muy interesante, y que está reflejada en varias partes de su investigación, hablando del mundo académico y el tipo de saber que se produce ahí, hablando de tenure tracks y hablando de promociones, digamos como una segunda beta de la escritura que ya no tiene que ver solo con técnicas, que ya no tiene que ver con la parte formal, sino con la parte política, con la parte económica, con la dimensión cultural. Me gustan mucho estos textos y como los que vienen antes, pues los he intentado de compilar, de recuperar, para ir compartiéndolos, discutiéndolos, dialogándolos, aprendiendo de ellos, viendo las reacciones que han tenido otras personas. Y lo titulé La escritura etnográfica desde una perspectiva EMIC. Agregué un clásico, ¿no? El de Los Príncipes de Naranja. Siempre lo digo mal. Corríjanme si alguien está por ahí. Porque es esta investigación larguísima, 2, 3 décadas, y precisen ustedes con los años, que después genera ya en la publicación un pequeño capítulo sobre cómo fue ese proceso, cuándo lo escribía, a qué horas, en las mañanas, en las tardes, cómo se sentía, en dónde estaba, cómo eran sus borradores, cuánto le tomó elaborar tanto, después de cuánto tiempo ya se sentía con la confianza para elaborar X o Y texto, y que es un capítulo muy característico porque ya es la vivencia o una metarreflexión sobre el haber hecho etnografía y sobre el haber escrito un texto etnográfico, cómo fue ese proceso, volver a ese proceso para compartirlo y desnaturalizar la idea del texto etnográfico como algo terminado, como algo ya absolutamente inamovible, sino más bien como la idea de cómo fue, cómo lo viví, cómo fue mi experiencia en campo, cómo trabajé con mis diarios, por qué tomé las decisiones que tomé para organizar este libro, cómo hice estas historias, como historias micropolíticas que les llaman, ¿no? Donde va hablando del poder, va hablando de la violencia en determinadas comunidades pures, si mal no recuerdo. Y en el otro, que agregué aquí, me gusta porque es esa forma en la que una antropóloga o que desde la antropología comienzan a leer otro tipo de géneros. Y hablan de los ensayos, en este caso de Montaigne. Está un texto que no agregué aquí de Lévi-Strauss también hablando sobre pintura, música y literatura, pero ahora que me venga a la memoria lo comento. Pero este tipo de forma en la que un antropólogo o una antropóloga encara su propia práctica de escritura, como él o ella lo ha vivido, frente a cómo ve la escritura de otros autores, cómo lee la disciplina, en este caso, cómo lee los orígenes de una disciplina, pero desde las formas de su escritura, desde sus géneros y cómo han cambiado, ¿no? Carlos, nos pregunta Majo que de quién es el Escribiéndolo. Perdón, Majo. No, lo voy a poner aquí en pantalla, es el de Paul Friedrich. Lo voy a poner aquí ¿sí se está viendo en pantalla? Sí, se ve. Bueno, ese es el textito de Paul Friedrich, que
Ahorita lo agrego en el chat. Ahorita lo agrego en el chat. Es el capítulo, de los últimos capítulos, ¿no? Que es bonita la disposición de este capítulo, porque después de que viste todo el trabajo, ¿no? Te muestra como la trastienda, como el detrás de cámaras, cómo fue ese proceso. Entonces es el de Paul Friedrich. Y ahorita si quieren, en el receso lo pongo ahí en el chat. Gracias. El María José. autor de los Príncipes de Naranjo, ¿no? Sí. Sí, yo tengo aquí una edición viejita, pero efectiva. Frente a estos textos, digamos, estos textos que reflexionan sobre la propia práctica, generan una reflexividad sobre la propia práctica, el ser de una antropóloga, de un antropólogo, frente a estos que van hacia la metodología, en los dos, el porqué de la escritura y el cómo de la escritura, por llamarlo así, y las formas y los procesos formativos de este tipo de escritura, está el hecho de cómo el propio texto, ya esta es una etnografía de Elsie Rockwell, una etnografía de escritura en educación básica, cómo esos propios textos comportan una parte modélica, es decir, son ejemplos cuando ya no los leemos a nivel de contenido, de informarnos de qué trata Los Príncipes de Naranja, de qué trata esta etnografía de la escritura con grupos infantiles. O sea, cuando ya lo leemos, ya no solo para saber y para conocer, o para transformar ese conocimiento y saber cómo un antropóloga, en este caso el de la izquierda es uno de Canclini, de acceso libre, es una antropología de los lectores, cómo Canclini en este caso lee prácticas de lectura, cómo las interpreta, vemos cómo las analiza, pero en ese momento cuando la empezamos a leer con lo que han llamado como perfil de escritora, de escritor, es decir, cuando ya no la vamos leyendo solo como estudiante, para enterarnos de la lectura, para enterarnos del contenido del texto, sino que ya lo vamos leyendo pensando en que tenemos que hacer algo así o queremos escribir algo así, o estamos buscando modelos o estilos, formas de organizar un apartado, formas de dividir elementos dentro de una etnografía. Entonces este tipo de textos empiezan a hablar de otra manera, ¿no? Cuando vamos con el objetivo de, tengo que escribir una etnografía y voy a leer etnografías, pero lo que estoy buscando es cómo lo hacen, qué tipo de frases, qué tipo de construcciones, cómo dividen la información, hasta qué tipo de párrafos utilizan, son cortos, son largos, qué tipo de oraciones, esa claridad que siempre se menciona y que siempre se dice la claridad, se cumple esa claridad, que es realmente la claridad en un estilo, en un texto etnográfico. Entonces vamos viendo estilos, vamos viendo todo, este texto que ya está publicado, finalizado, se puede convertirse como en un espacio formativo en la medida que ya le hacemos ese tipo de preguntas que tienen que ver con un proceso de composición o con un proceso de elaboración. Este de la izquierda es de Canclini, es una antropología de los lectores. Entonces lo que empecé a subrayar es eso, cómo lo está observando, a qué le está prestando, cómo polemiza, cómo debate, cómo argumenta, qué tipo de fuentes consulta, cómo las va engarzando, quién está citando, qué está citando. Entonces ya es una manera que propongo de vivir o de tratar de apropiarse de un estilo, yendo a los textos que tal vez nos han gustado más o que nos son más útiles o que nos han servido en cierto momento y haciéndole preguntas específicas. Y como a lo largo de la sesión se habló mucho de esta relación literatura y etnografía, no quería dejar pasar por alto hablando ahorita de Canclini, esta idea de las posibles conexiones, diferencias hay muchísimas, ¿no? Y creo que Miguel, Gregorio en varias sesiones hablaron de esas diferencias entre dos tipos de culturas, entre dos tipos de libros, de textos, de autores, de necesidades, de sistemas, ¿no? Lo único que quería compartir aquí son la posibilidad de las relaciones, ¿no? Hasta la izquierda está esta es una novela sobre un etnógrafo asiático que llega a México. Ahorita los datos me gustaría tenerlos más precisos, pero que es esos textos que coquetean entre géneros, que coquetean entre estilos, que pueden reflejar un poco la plasticidad
del lenguaje etnográfico, del lenguaje antropológico, cómo gira en un producto que se piensa más como ficción, que está más cercano hacia una verosimilitud que a una veracidad, pero que pueden servir para ver esas relaciones, para compararlos, para ver contrastes. Y agregué la introducción de Fraser a los argonautas, porque me gustaban mucho las referencias literarias que hacía. Entonces dije, bueno, ¿cómo jugaban ahí las referencias literarias en la presentación de un texto etnográfico? Que están a lo largo de los argonautas, ¿no? Hay muchísimas referencias, o en otros textos antropológicos, en el caso de Geertz, quizás es como de los más, siempre de los más citados y reconocidos por su calidad literaria, pero que yo los agregaba aquí para ir viendo cómo se podrían nutrir mutuamente a nivel de referencias, a nivel de formas de inspiración, a nivel de imaginarios, de recursos, de contextualizaciones, ¿no? En donde podría haber una posibilidad de imbricación entre dos tipos de literaturas. Agrego el siguiente caso es un caso que yo he investigado sin querer, tratando de buscar una etnografía de la escritura y meterme a ver los textos, a verlos y a ensayar un ojo etnográfico en los textos. El que tiene a la izquierda es el de Lévi-Strauss, el de cómo me convertí en etnógrafo, que es la traducción que les mencionaba hace unos momentos y que me presta un amigo, ¿no? Y que cómo se llega a ser etnógrafo, perdón, que me presta un amigo, y entonces es un poco mi tarea era detenerme en ver cómo lo subrayaba, cómo lo vivía, a qué le prestaba atención, qué le parecía interesante, ¿no? ¿Por qué ocupaba ese tipo de colores, ¿no? Que son cosas que después en entrevistas informales y en vivencias y en experiencias que hemos compartido he ido entendiendo, ¿no? Y que lo he tratado de resumir con una palabra que son las formas de su apropiación, ¿no? Cómo se apropia de un lenguaje, de una voz. Lo que tienen a la derecha es la novela que él escribe sobre la colonia, se llama Los dioses que huyeron, que es una novela muy portentosa, muy, muy buena, que ganó el premio Sergio Galindo en 2020, una gran novela escrita por un arqueólogo. Entonces esas huellas de él ser un arqueólogo, de tener muchísimas lecturas de arqueología, de antropología, de literatura, le llevó a la idea de escribir esta novela epistolar, 24 capítulos en donde habla Sor Juana, habla Sor Juana, habla la Malinche, habla Clavijero, habla Humboldt, habla, ¿quién más está? Los arqueólogos no los recuerdo, y al final habla Lévi-Strauss. Entonces es una forma en la que él vuelve a contar la colonia a través de cartas que tienen ahí hilos conductores muy interesantes, y cuando llegamos a este último capítulo tiene estos gestos, ¿no? Y estos guiños, ¿no? Pero que responden a esta idea, a este proceso de escritura, a este proceso creativo, a este proceso de composición que tiene que ver mucho con las formas en las que te apropias de una voz, en las que quieres construir una voz, desarrollar una voz, un estilo, que aquí tiene que ver con una mimesis, ¿no? De ir entendiendo cómo es la voz de un autor, en este caso de Lévi-Strauss, cómo es su léxico, cómo son sus pausas, cómo son sus preguntas, cómo es su humor, cómo es su inteligencia, cuáles son sus palabras, ¿no? Para recrearlo, en este caso, una recreación que le ha llevado por un lado a hacer este texto y por el otro a ser un gran conocedor de su pensamiento, porque intentó de alguna manera a través de la ficción ser él, ¿no? Intentó ser Lévi-Strauss a través de escribir una carta, a través de hablar como él, escribir como él, razonar como él. Entonces, estos procesos de apropiación me parecen importantes para ir construyendo una voz, y como ejemplos que he encontrado de escritoras, de escritores que ocupan la antropología, ocupan el discurso etnográfico para producir otro tipo de textos. No agregué el caso de Fernando Santiago, que es otro artista que él hace es etnografía visual, y ocupa también muchísima literatura etnográfica para producir discurso gráfico, por decirlo así. Y bueno, con esta línea que he tratado de irme un poquito de la antropología y de la etnografía hacia la literatura y de regreso,
Agregué dos, con los que dos elementos más con los cuales quiero ir cerrando esta parte, que tienen que ver con la literatura que habla de procesos creativos, ¿no? Que habla de cómo vive una pintora, cómo vive un antropólogo, cómo vive una novelista, cómo come, a qué hora se levanta, por qué lee lo que lee, cómo se divierte, porque en este caso me estoy refiriendo al de Curry, porque son esa serie de preguntas sobre cómo vivir un proceso creativo, cómo vivir el proceso de escribir un libro, de escribir un guión para un material audiovisual, y que nos dejan entrever la vida cotidiana, que tiene muchísimo y que explica a veces muchísimas cosas que no encontraríamos o que no podríamos entender solo con herramientas formales de la lingüística o de la retórica o del análisis del discurso, sino que necesitamos de alguna manera volver al sujeto, que es lo que quiero defender en la siguiente lámina, este regreso al sujeto, a su subjetividad, a sus experiencias, a su vida, a sus intereses, a su sistema de creencias, a lo que lo mueve, a sus utopías, a su vida, a sus maestros, maestras, o sea, lo que leyó, lo que escribió, lo que le interesó, para entender la génesis de su discurso, para entender sus temas. Es un poco entrar a la biografía, pero prestándole más atención a las experiencias formativas y de literacidad con la escritura, las experiencias vividas, los sueños, los deseos, todos esos elementos que ayudan a generar una interpretación densa, una interpretación compleja de cómo se construye un autor, una autora. En este caso, en el de Curry, pues hay de todo. Hablo de Toni Morrison, de Hemingway, de muchísimas, y me parece que hay está Oliver Sacks, en el caso de científicos casi súper prolijos, y el otro que está a la derecha es de las cosas ya más, ¿cómo le llamaría yo? Como más, voy a decirlo así, usted tener mejores palabras, pero más extremas, más radicales, ¿no? Es una investigación de 40 años que trabaja con 180 documentos inéditos, o sea, los originales, a veces ni siquiera mecanografiados, notas, borradores de muchísimos cuentos, y no me acuerdo qué tanto la parte poética de la literatura de Borges. Entonces es un proyecto así colosal, un trabajo muy de archivo, pero que cuando lo empecé a revisar y a comentar con un amigo, decía, bueno, es que sí hay mucho de etnográfico, no tomé fotos de los elementos, y no se van a ver bien aquí en la cámara, pero los voy a poner aquí, así en la pantalla, que no se van a ver muy bien. No les tomé fotos como a los otros, pero el material gráfico, o sea, las unidades o los recortes textuales y empíricos que hace, es lo que quería rescatar: letras manuscritas, borradores, reflexiones sobre el papel, por qué escribía en papeles cuadriculados y cómo eso tenía que ver con el diseño de sus personajes, notas al margen, formas de corrección. Entonces te empieza a dejar entender el proceso creativo en este caso de Borges, y te empieza a decir, mira, incluso escribía con cierto interlineado porque sabía que después iba a regresar y le iba a hacer muchísimas anotaciones. Entonces ya desde el papel había una disposición y anticipaba muchísimos procesos después, porque sabía que iba a autocorregirse, sabía que iba a querer cambiar muchísimas cuestiones. Y entonces esto es ver cómo iba releyendo, cómo iba escribiendo, cómo eran sus manuscritos, cómo dejaba cosas pendientes, a qué le prestaba mayor atención. Todo ese tipo de elementos es lo que contiene este texto del método Borges, que yo lo leo o que yo lo entiendo como una serie de investigaciones que desde hace unas décadas tienen ese mismo impulso, el impulso de lo que agregué aquí, no de la literatura, este caso es literatura, pero de lo que si para ciertas universidades, para ciertos investigadores es abrir un lenguaje, abrir una escritura, es decir, transparentar procesos
procesos que generalmente se habían adquirido de manera intuitiva, se habían adquirido por una frecuentación, supongo, o sea, me estoy refiriendo a esas ideas de haber leído muchísimo, de haber leído siempre, de tener ese gusto por la lectura, de ser un buen lector, que ya se empiezan a discutir aquí. Dicen, bueno, ¿cómo realmente se están elaborando estos textos? ¿Cómo lo hacen las escritoras profesionales, las etnógrafas profesionales? ¿Cómo trabajan con sus materiales? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los tiempos? ¿A quiénes se lo presentan? ¿Dónde lo presentan? ¿Dónde lo discuten? Entonces van saliendo procesos, nos van dando cuenta de ciertos procesos que hacen que este texto etnográfico luzca como el resultado de muchas experiencias que permiten elaborarlo y que permiten de alguna manera generar un proceso formativo, ¿no? Entonces esta idea de, decía en la sesión pasada, ¿no? Una idea muy importante o crítica que decía Miguel del tema de que esto había sido siempre el tema de la escritura, un tema muy esotérico, muy de arcano, muy exclusivo y excluyente al mismo tiempo, ¿no? Es decir, un saber, pues que históricamente, si regresamos a esta genealogía, era un saber de pocos, ¿no? Un saber de entendidos, un saber que tenía clase, que tenía nacionalidad, que tenía género, y que por obra de muchas políticas y de muchos esfuerzos ha dado en poder abrirse, en poder este tipo de lenguajes, de desmantelarlos, de ver qué hay atrás. Lo que está aquí a la izquierda es la forma en la que lee un novelista de aquí de Jalapa que vendió su biblioteca. Necesitaba recursos, necesitaba dinero, vendió su biblioteca y yo por casualidad llegué el día que la había vendido y abrí el libro y vi cómo subrayaba, ¿no? Y me llamó mucho la atención por qué trataba así los libros, ¿no? Para estudiantes de letras, como es mi caso, durante algún tiempo, esto era como una especie de sacrilegio, ¿no? Había muchísimo respeto por la tinta, por el papel, por el libro, ¿no? Pero me di cuenta que no tenía nada que ver con respeto a este tipo de prácticas, sino con un poco esa apropiación que mencionaba en el caso de la novela de Max Sausa, de Los dioses que huyeron, y esta idea de apropiarte un lenguaje, apropiarte un léxico, materializarlo, entrañarlo, ¿no? Reconocerlo, poderlo jalar, ¿no? Entonces, que era una forma, una disposición, totalmente una disposición muy concreta de cómo querer recuperar un texto, ¿no? ¿Para qué abrir la escritura etnográfica? Que ya son como lo que quiero cerrar esta primera parte. ¿Cuál es el propósito? Si bien hay muy buenas razones para mantener ciertos conocimientos y ciertos saberes en la escritura como algo importante, como algo valioso, como algo que no es para hacerlo público, y que hay muy buenos argumentos para que sea algo privado, reservado, cuidado, velado. Coinciden muchas y muchos autores en que este tipo de conocimientos pueden de alguna manera generar desigualdades, ¿no? Desigualdades de origen, desigualdades entre gente que tiene acceso, no solo físico, o sea, no solo basta que estén los libros ahí en una biblioteca, en la biblioteca de una familiar, de un amigo, sino acceso, las condiciones físicas y las condiciones, digámoslo así, de accesibilidad, pero a nivel de usos. O sea, no solo que estén los libros, sino que haya todas las condiciones para que eso permita que alguien pueda construir su propia voz y elaborar sus textos, ¿no? Entonces, creo que muchas políticas de inclusión, muchas políticas de acceso, muchas políticas que buscan eliminar la deserción, se han encontrado con el hecho de que este tipo de conocimientos, el no saberlos, puede permitir o puede impedir la integración, no la integración, que no es una mejor palabra, que no puede permitir la participación y la incorporación de nuevas y nuevos etnógrafas y etnógrafos a los campos, ¿no?
Es muy distinto la manera en la que se lee antropología en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria, en el kinder. Yo me llevé esa sorpresa cuando estuve hablando con educadoras. Me di cuenta por supuesto que no hay en la malla curricular una clase de antropología ni de etnografía, pero se tratan muchos temas que son de índole antropológico, como el racismo, como la diversidad cultural o la diversidad lingüística, que se van tratando y se van elaborando materiales escritos, ¿no? Entonces, buena parte de los argumentos que intentan abrir todo esto y decir, una etnógrafa va haciendo esto, va escribiendo así, va conociendo a estas personas, va construyendo este tipo de textos, se va presentando en tales espacios, tienen que ver mucho para mejorar un proceso formativo o para permitir que ciertas comunidades tengan acceso, ciertas comunidades que históricamente no han tenido ese acceso, puedan tenerlo y puedan llevar un desarrollo que no sea una limitante, una práctica letrada para otro tipo para continuar con una trayectoria que tendrá muchísimos otros retos, ¿no? En ese punto, es la idea de que todo este tipo de conocimientos y de saberes apuntan a formar subjetividades, a formar colectividades, a construir una voz, a construir una identidad. Algunos la han llamado a construir un hábitus o a vivir este proceso de inculturación. Algunos más interpretativos, a entender con todos estos materiales cómo se va construyendo una autora, un autor, y a generar discursos, digamos, en estos esquemas que expresaba de polisistemas como más sincrónicos y el otro como más diacrónico, a que haya una especie de avance en los géneros, a que los géneros vayan cambiando, vayan mutando, vayan teniendo mayor eficacia y mayor cercanía con necesidades colectivas, con necesidades sociales, ¿no? Que no es otra cosa que preguntarnos exactamente qué es lo que se quiere escribir, qué es lo que habría que escribir, en qué soportes, en qué contextos, para quiénes, en qué códigos, revisar la divulgación, por ejemplo, cómo se está divulgando el conocimiento antropológico. Conviene la noción de divulgación, conviene la idea de creer que este saber es para un vulgo, y dices, no creo que el saber etnográfico lo que quiera es convencer a alguien de que es parte de un vulgo, sino que es una experiencia con la otredad, con la alteridad, lo que se ha revisado en otras cuestiones. Pero estas serían lo que quería compartir como en esta primera exposición. Espero haber sido más o menos directo en algunos aspectos, claro, en esta diversidad como de posibles literaturas que están al acceso y al alcance para leer etnografía, pero ya revisar concretamente lo que dicen sobre el proceso de la escritura. De quedarme con un filósofo que llega a ser etnógrafo, me fui con un escritor que se vuelve historiador cultural, pero que nunca deja de ser escritor, que navega entre esas dos aguas, y que es este autor de Michoacán, Mauricio Tenorio Trillo, historiador cultural, que ha trabajado mucho la ciudad, desarrollado mucho esta idea de las metodologías del flaner, que ha trabajado el siglo XIX, el mexicano, el lenguaje, y que tiene dos o tres textos en donde habla de sus herramientas, ¿no? Habla de la imaginación histórica, pero que es algo que podría traspolarse para hablar de una imaginación etnográfica, ¿no? Es decir, cómo va pensando las etnografías, ¿no? Le dedica un capítulo muy bonito a las tentaciones del historiador cultural. Habla de antropólogos históricos también, de manera muy brillante, y en este capítulo que dedica a Geertz le llama las tentaciones, en el desierto las tentaciones, ¿no? Y entonces empieza a revisar la poética, el discurso de Geertz, sus estrategias, y cae en cuenta o lanza la idea, el argumento de que se ha convertido incluso hasta en un cliché el comenzar a escribir a partir de un gesto, ¿no? De un guiño, de alguien que dijo X palabra, de alguien que se movió de tal manera, ¿no? De cómo dentro de un cierto discurso, en este caso el etnográfico, se crean ciertas operaciones, se crean ciertos referentes, y cómo esos referentes, a veces de ser tan trillados, tan manidos,
ya se vuelven una especie de tentación y ya una especie de lugar común, ¿no? Es un poco la idea que defiende. Bueno, decía que este libro es muy importante para mí, me gusta mucho, es de mis libros favoritos. Es el historiador cultural Alfonso Colorado lo llama una autobiografía intelectual. Yo lo leí con él nos lo dio en un seminario de cultura. Y es un libro iconoclasta, es un libro muy irónico, es un libro que le encanta combinar ironía con precisión, con poesía, con literatura, con erudición, pero no esa erudición tan encorsetada ni tan rigurosa, ni tan pedante, ¿no? Sino más bien un texto bastante fresco. Son el propio Tenorio Trías en una entrevista en Tragaluz, me parece que las define también como, no las define directamente el libro, pero diciendo lo que menciona ahí, hablaríamos como de las confesiones de un nerd insoportable. ¿Qué es esto, no? La figura en este caso, de un historiador, de un intelectual que abrazó la idea de que había que leerlo todo y de todo, ¿no? Entonces cuenta sus lecturas, cuenta sus caminatas, a qué bibliotecas iba, qué autores le gustaban, a cuáles se quiso parecer, a cuáles, cómo sonaba la historia y la sociología en los años 80 en una universidad de México, ¿no? Y entonces empieza a imitar las voces de lo que era la sociología mexicana de los años 80, pero luego el post de los 90 en Estados Unidos, y empieza a darse cuenta de todos los retos que tenía que vivir para escribir un inglés académico que tuviera todas esas palabras de empower y genderize y racialize, y empieza de alguna manera a encapsular y a recordar las modas discursivas, por llamarlos así, los tipos de narrativas que han tenido las ciencias sociales, quiénes estaban detrás de esos tipos de esos párrafos donde hay muchísimos paréntesis y la reobjetivación de la reconceptualización y de la re-racialización y los intersticios en donde habla el subalterno y todo empieza a dar cuenta de cómo se ha construido el lenguaje de las ciencias sociales en el último siglo, ¿no? Arranca de Boas, ¿no? Y dice algunas cosas sobre la filología y el trabajo con los textos, pero le presta mucha atención a las modas, a cómo autores, aquí en este caso, no sé si se ve, como Carlos Monsiváis, de ser el gran ensayista, el gran crítico cultural, de repente ya era un founding father de los cultural studies, y cómo de repente estaban escribiendo sobre campesinado y al paso de 10 años estaban escribiendo sobre Juan Gabriel, ¿no? Y qué pasaba con ese tipo de registros y cómo esto estaba, hay un mensaje en el chat, y cómo esto estaba generando un cierto tipo de discursos que, de ahí viene su teoría, que es una teoría muy antigua, pero él la revitaliza con esta idea, que es la de la ventriloquia, ¿no? Es decir, es que había que hablar en esos términos, había que emular, había que imitar ese inglés académico, con todo este galimatías que habla ahí de diferentes paradigmas que tampoco se llevaban entre ellos, ¿no? Y que había que estar a la moda, ¿no? Había que en los años, él está hablando de los años 90, cuando está estudiando su posgrado en historia, y cómo había que estar a la moda en Spivak, cómo había estado en la moda en Edward Said, y cómo había que estar a la moda en todos los nuevos, los autores que en los años 90 y eso estaban liderando de alguna manera las ciencias sociales un poco. Y empieza a hablar de eso, ¿no? Recupera aquí una distinción de Great Mix muy bonita en la imaginación sociológica, de esta idea de que él como buen norteamericano tal vez apostaba por ese estilo más directo, más llano, ochentero, ¿no? Por decirlo así, que era el no confundir la prose con la pose, ¿no? El de no tratar de buscar una impostura intelectual, una distinción a través de las formas de escribir, de este falso academicismo que también le han llamado, ¿no? El de escribir mal deliberadamente para parecer
mucho más sofisticado, para parecer mucho más solvente, para parecer más complejo, ¿no? Empieza a hablar de todos esos temas, los trata en algún punto como formas en las que uno, que en este caso él, necesitas para sobrevivir dentro de un espacio, dentro de un contexto. O sea, está estirando esa teoría de que la forma en la que escribes, la forma en la que hablas, en la que te refieres, constituye tu identidad, forma parte de tu identidad en el sentido de que es un espacio en el que te reconocen como perteneciente a un grupo, y el hecho de no ocupar esas prácticas, esas formas, de que yo me pusiera a hablar en este momento de manera muy llana y muy chabacana, bueno, generaría ruido, ¿no? Generaría ruido de, bueno, pertenece o no pertenece a esta comunidad, ¿no? Y hasta qué punto esa necesidad de pertenecer te lleva a escribir de cierta manera, utilizar ciertos autores, sobre todo los autores, y aquí viene lo que han llamado también como esas, cómo los autores se van convirtiendo como en alianzas epistemológicas, no estás citando a tales porque quieres que te reconozcan como tal grupo, porque quieres pertenecer a tal grupo, porque debes hacerlo, ¿no? Entonces se convierte el proceso de escribir en un proceso de identificación, negociado y atravesado por dinámicas de poder, de reconocimiento, de prestigio, de supervivencia, que es algo abundante en muchas investigaciones, ¿no? En este caso, lo que me gusta, lo que me llamó mucho la atención es la manera en la que está contado, ¿no? Está contado como un relato autobiográfico, en donde empieza a reconocer cómo fue, lo que él dice, cómo fue formándose como buen ventrílocuo. Entonces, ¿no? Pues yo quería imitar a Paz, yo quería imitar a Gabriel Said, cuando aprendí otro idioma yo también quería escribir como William Hazlitt, como los grandes historiadores norteamericanos, etcétera, pero es ese impulso, ese deseo de asemejarse, de parecer, de llegar a ser, de llegar a saber, como dice él, que uno va sabiendo en el proceso de construir su propia identidad, de construir, de tener en cuenta quién es uno, nuestra propia ontología, ¿no? Lo que habíamos visto en la sesión en una de las sesiones, hubo una sesión muy buena sobre ontología y escritura con el doctor Neftalí. Ahí esa parte, ¿no? Ese conocimiento político, identitario, social, ¿no? ¿Para dónde estás escribiendo, no? Si quieres formar parte de la República de las Letras y escribir en letras liberales, o si escuchas más los vientos del pueblo, ¿no? ¿Para dónde? Y que son preguntas que van a ser decisivas para lo que vas a leer, lo que vas a escribir, con quién lo vas a compartir, dónde lo vas a presentar, quiénes son tus posibles lectores, quiénes son tus posibles colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Tenorio Trillo empieza a hablar de eso, empieza a abrir su autobiografía, tiene métodos que quizá, bueno, actualmente no lo sé, pero que quizá algunas décadas se considerarían demasiado heterodoxos, ¿no? Vindicar la caminata, el hecho de entender la caminata como una fase de la escritura, como ese momento en el que puedes aprender de las ciudades, en que tienes tiempo para madurar ideas, ¿no? Sostiene, por ejemplo, la posibilidad de que algunos grandes libros, que a él le parecían grandes libros, fueron escritos bajo esa metodología de caminarlo mucho, de caminar, darle vueltas a lo que uno piensa, reescribir muchísimo, leer muchísimo. Bueno, eso lo va mencionando muchísimo, todo lo que va leyendo, pero irlo combinando con esas prácticas. Incluso, ese no lo mencioné, pero sobre esta idea de la caminata, o del flaner, o de esta metodología, escribió a flor de pie. Se lo publicó justo salió en pandemia, entonces no ha tenido quizá la recepción que debería, pero es ya un ensayo sobre lo que él llamaba la comunidad del guarache loco, ¿no? Que son todas estas, toda esta idea de ir viviendo nuestras ideas, lo que queremos escribir, lo que queremos construir, ya no solo en estos espacios así cerrados, en las bibliotecas, en los cubículos, ¿no? En
nuestras casas, nuestros espacios, sino de compartirlo con ese experimentarlo y vivirlo, irlo madurando mientras uno camina, que es una idea que está en muchísimos autores y ahí lo va recuperando, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, que ahorita la presento, es un plan de estudios de 1982, ¿no? Que me parece genial por toda la historia que está detrás, ¿no? O sea, todo lo que había detrás de cómo se escogían estos textos, ¿no? Por qué se leía a estos autores, ¿no? A nivel de cómo se consiguieron esos libros, cómo se iba a México, cómo se fotocopiaban, cómo se hacían las antologías, cómo se generaron una especie de editoriales clandestinas, en este caso, bueno, tan clandestinas visibles, que se llamaba Ediciones El Pirata, y luego fue El Cayuco Enamorado, pero que eran las formas en las que una comunidad de antropólogas y antropólogos en los años 80 pudieron organizarse para poder formarse como antropólogas, para poder formarse como profesionales, para poder recurrir a los textos, para poder costearlos, ¿no? Cuando no había computadoras, no había PDFs, los sistemas de fotocopiado estaban en otra, no tengo ahí noticia de cómo era eso, o sea, qué tan accesible es como ahora, y que tienen ya toda una historia de cómo se generó una comunidad, ¿no? Y cómo se generó en torno a ciertas formas de leer, en torno a ciertos libros, en torno a ciertos imaginarios, en torno a ciertas resistencias, que yo ya, 40 años después, llego a tratar de entender, ¿no? Y a tratar de entender cómo aquí hay una idea de lo que era, o de lo que fue, o de lo que se buscaba que fuese la etnografía, la antropología, lo que fuese una etnógrafa, lo que debía leer, ¿no? Otro texto que no agregué, que es el de Palerm, en las historias de la etnología, tiene reflexiones al inicio sobre ese tema, ¿no? Lo que les daban, y eso lo que implicaba lo que había que escribir, o lo que se podía escribir, o lo que se buscase que se materializara, ¿no? Ese tipo de elementos son los que empieza a trabajar ya de manera pues muy poética, muy literaria, muy irónica, muy brillante, Mauricio Tenorio Trillo en este pequeño apartado. ¿Qué agregué por diversidad de prácticas? Que es quizá la idea con la que quiero cerrar y defender. Cuando tomamos esta autobiografía que nos presenta, vamos dando cuenta que lo que va escribiendo y lo que va leyendo no importa tanto, o de hecho no importa por el tema de la acumulación. O sea, no tiene nada que ver con que sí puedes encontrar en esos textos. Yo me dediqué a la tarea, lo quería presentar en una diapositiva, pero ya no me dio tiempo, ya no lo hice, pero como me gusta mucho el texto, dije, bueno, yo voy a buscar esos autores y los voy a empezar a conocer en mis ratos libres, ¿no? Entonces los empecé a anotar todos, ¿no? Dije, a ver, los empecé a anotar, todos los que mencionaba, me puse a anotar las menciones de, cuando mencionaba a, no lo conozco, Comer van Woodward, no sé quién es un historiador, pero dije, bueno, los voy a anotar todos, ¿no? Voy a anotar así, poco a poco, si se puede, pues ahí los iré entendiendo de qué van y todo, por ese gusto de ir entendiendo una subjetividad y de ir construyendo un discurso, mi discurso, ¿no? Pero me di cuenta que lo que estaba haciendo ahí no era tanto esa acumulación, dices, sí, son muchos, sí, etcétera, ¿no? Y a veces como que hay el vicio negativo de empezar a hablar de un tema y autores y y puede llegar a ser como muy molesto o muy infructuoso porque se termina hablando de muchos autores y no se dice un buen argumento, ¿no? Como esas citas que las abres, están llenas de paréntesis, pero no hay una construcción individual, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que no era la acumulación, sino fundamentalmente eran los sentidos y los usos. Es decir, de todas las lecturas que mencionaba, lo que él iba destacando era qué le habían aportado, cómo las había utilizado, para qué le habían servido, cuáles le sirvieron para su desarrollo teórico, cuáles para su desarrollo poético, para su desarrollo metodológico, cuáles le sirvieron fundamentalmente como una credencial, cuáles le sirvieron para desarrollar un estilo,
cuáles le funcionaron para saber lo que no quería hacer o lo que no podía hacer. O sea, tampoco él decía, no. Después de muchos autores que imitó, dije, bueno, él dice, ¿no?, que saliendo de sociología, pues su capítulo preferido del Capital era el capítulo 24, ¿no?, de la acumulación originaria de la riqueza. Me acuerdo bien o sea, exactamente cómo es. O sea, pero nunca intenté escribir como Marx dice, ¿no? Mi ventriloquia no llegaba a tanta locura. Pero todos esos le generaron parámetros, ¿no? Y de ahí yo rescaté la idea de que esos parámetros también lo que te iban dando una idea es: reconoce lo que has leído, reconoce tu contexto, reconoce por qué hablas, cómo hablas, por qué lees lo que lees, por qué te gusta lo que te gusta, qué te llevó a esos textos, ¿no? Entonces ahí en el locus de enunciación quería yo por eso señalar eso, ¿no? ¿Por qué me llevó, o sea, por qué me gusta tanto hablar fundamentalmente de libros más que otro tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué me llevó a eso? Bueno, sí, el estudiar letras, pero ciertos autores que me gustaban muchísimo, que me gustan muchísimo, en este caso de Borges, que era eso, ¿no? Que es la literatura especulativa, la literatura no empírica, o sea, el gusto por hablar de cosas de libros que no existen, por hablar de libros que sería mejor que no existiesen o que son mucho más brillantes como idea que como papel, ¿no? Entonces, eso en Tenorio Trillo como que va saliendo mucho, ¿no? El reconocer qué te gustaba, qué habías leído, qué fue lo que te traumó, qué fue lo que te llevó a otro tipo de textos. Estas palabras que utilizas, ¿de dónde vienen esas construcciones? Tu barroquismo latinoamericano, ¿a qué responde realmente, no? Tus temores, ¿no? Tus imposibilidades, ¿no? ¿Qué tanto responden a un proceso formativo, escolar, familiar, ¿no? A una mala pasada, etcétera? Y empezar a reconstruir la trayectoria de tu voz para de alguna manera cambiarla o para de alguna manera desnaturalizarla, desaprenderla, generarte otro discurso o poder apropiarte de otro discurso, que es en el caso, ¿no?, que yo cambio hacia lo que venía haciendo, que era trabajar con diccionarios, hacia ahora trabajar con investigadores educativos para entender lo que van escribiendo, entender su lenguaje, entender sus prácticas, sus intereses, ¿no?, y cómo ocupan la escritura en ese punto. No sé si, bueno, señalé solo, para cerrar esto, solo señalé lo de la ventriloquia, pero ahí mismo agregué aquí en la foto cuando él dice, bueno, ya, ¿no? Ya hay un momento en el que ya no puede uno darle vuelo a la cotorra intelectual y estar imitando voces y estar intentando sonar como algo que uno no es. Y dice, bueno, ya hay algún momento en el que de ser un ventrílocuo, dejé de ser un ventrílocuo y de ahí busqué ser inventriloquiable, por decirlo así, es decir, de imitar tanto, después construir un estilo en el que de alguna manera apuntes a ser menos imitable, ¿no? Que ya es la segunda parte de lo que viene ahí, ¿no? De sus propias fases, la fase en que fue un gran lector, un lector muy avesado, con muchos intereses, escribiendo cosas, lo que le gustaba, lo que interesaba, literatura, historia, sociología, a los retos que afrontó en la academia, al tener que ser ventríloco, al moverse a otros espacios, a otras universidades, otros contextos donde había otras lógicas, había otras narrativas, a llegar al punto donde dice, bueno, está todo esto, pero ya viene mi aporte, ¿no? Lo que yo quiero ser y cómo quiero escribir y presentarme. Ya decía, lo que continúa, lo corté ahí, porque ya dice, bueno, ya hay un punto en el que ya hay un ajuste de cuentas, ¿no? Ya hay un corte de caja con ciertos autores, con ciertos textos, no puedo todo el tiempo estar teniéndolos como referencia y como parámetros, y empieza a escribir, a buscar otra voz a partir de conocer nuevos textos, de plantearse nuevos retos, ¿no? De buscar otro tipo de historia, ¿no? En este caso de historia cultural. Y lo que quería, lo expreso para decir que me gustaría que fuera como un final abierto, ¿no? Que esto quede como esas
bibliografías inmensas, donde dices, en algún momento volveremos a platicar sobre la escritura etnográfica, sobre los textos que nos gustan, sobre lo que queremos escribir, sobre lo que no hemos podido leer, sobre lo que consideramos que es necesario etnografiar o lo que nuestra emoción, nuestros sentimientos nos inclinan a hacerlo. Y agradecerles muchísimo, agradecerles a cada uno de ustedes las preguntas, los comentarios, la participación. Espero que les haya sido atractivo o útil este tema como de diversas literaturas sobre la escritura etnográfica que existen, que haya podido resultar como operativo en algún punto, decir, hay unos más metodológicos, más teóricos, y que nos volvamos a encontrar. Agradecerte a ti, Lupita, Cuau, Marijose, a toda la línea de educación intercultural, Miguel, Irlanda, Gunther, Laura, también por todo el espacio, la oportunidad, ya que nos sigamos encontrando, acá hagamos un evento de 100 años de los Argonautas del Pacífico y nos volvamos a ver ahí para comentar, escribir, no sé, pero que podamos volver a reunirnos, y muy agradecido, les mando mis mayores saludos desde acá de Jalapa y toda la buena energía, y ya está. No sé si estoy bueno para clausurar, ¿no? Siempre me han gustado más las introducciones, pero adelante, es lo que les digo de mi parte y de todo corazón. Encantado de conocerlas y conocerlos, y ojalá que nos volvamos a encontrar. La verdad es que ha sido un seminario bien enriquecedor. Yo me voy con un muy buen sabor de boca, y además yo también quiero agradecer a los otros ponentes del seminario que hoy no pudieron estar con nosotros porque la dinámica de este 2022 está voraz. Entonces, pues también a todas las doctoras y los doctores que nos acompañaron en sesiones súper interesantes en las que hemos aprendido mucho. Muchas gracias a ustedes por su participación. Cada una de sus participaciones también nos hizo reflexionar mucho. En lo personal, yo estoy muy, muy contenta. Muchas gracias.